¿Cuál? Lequel? ¿Dónde puedo comprar una tarjeta postal? Où puis-je acheter une carte postale? ¿A qué hora abren las panaderías? À quelle heure ouvrent les boulangeries? Grande. Grand. Ha sido un viaje inolvidable. C'était un voyage inoubliable. ¿Cuál es la especialidad de la región? Quelle est la spécialité de la région? ¿Está incluida la propina? Le service est-il compris? ¿Por qué? Parce que. Me encanta el ambiente de este mercado. Adore l'ambiance de ce marché. Hay wifi gratis. Y a-t-il le Wi-Fi gratuit? En todas partes. Partout. ¿A qué hora se pone el sol hoy? À quelle heure le soleil se couche-t-il aujourd'hui? ¿Dónde puedo comprar tickets? Ou acheter des tickets? ¿Aceptan reservas por internet? Acceptez-vous les réservations par Internet? ¿Aceptan reservas por internet? Acceptez-vous les réservations par Internet? Necesito ayuda. J'ai besoin d'aide. Está lloviendo. Il pleut. Escucha. Je. ¿Cómo está usted? Comment allez-vous? Nada. Rien. Este autobús va hacia Montmartre. Est-ce que ce bus va vers Montmartre? Mal. Mal. ¿Dónde está la comisaría de policía? Où est le commissariat de police? ¿Dónde puedo alquilar una bicicleta eléctrica? Où puis-je louer un vélo électrique? ¿Cuándo? Quand? Quisiera una mesa. Je voudrais une table. ¿Este producto contiene gluten? Est-ce que ce produit contient du gluten? Necesito un médico. J'ai besoin d'un médecin. No estoy de acuerdo. Je ne suis pas d'accord. Evite las horas punta en la línea 13 del metro. Évitez les heures de pointe sur la ligne 13 du métro. El equipaje. Les bagages. ¿Cuánto cuesta? Ça combien? Para. Maintenant. ¿Podría decirme cómo se pronuncia esto? Pourriez-vous me dire comment on prononce ceci? Tarde. L'un. Sucio. Seul. Muchas gracias. Merci beaucoup. Buen provecho. Bon appétit. ¡Qué sorpresa! Quelle surprise. ¿Dónde puedo cargar mi teléfono móvil? Où puis-je charger mon téléphone portable? Siempre. Toujours. Está lejos. C'est loin. ¿Cómo se llega a la terminal de cruceros? Comment se rendre au terminal de croisière? Buenas noches al ir a dormir. Bonne nuit. Hasta mañana. À demain. Hasta luego. À tout à l'heure. ¿A qué hora sale el último tren nocturno? À quelle heure part le dernier train de nuit? ¿Hay cobertura de móvil en el túnel? Y a-t-il du réseau mobile dans le tunnel? ¿Podría hablar más despacio? Pourriez-vous parler plus lentement? ¿Se puede sacar fotos? Peut-on prendre des photos? No. Le. Hay una consigna automática cerca. Y a-t-il une consigne automatique proche? ¿Es potable el agua de esta fuente? L'eau de cette fontaine est-elle potable? ¿Dónde están las mejores vistas de la ciudad? Où sont les meilleures vues sur la ville? ¿Quién es? Yes. ¿Dónde puedo encontrar una tienda de quesos artesanos? Où puis-je trouver une fromagerie artisanale? Me he dejado algo en el vagón. J'ai laissé quelque chose dans le wagon. Felicidades. Félicitations. ¿Qué pasa? Que se passe-t-il? Salud, Berindis. Santé. ¿Cómo funciona el alquiler de bicicletas? Comment fonctionne la location de vélos? ¿A qué distancia está la estación más cercana? À quelle distance se trouve la station la plus proche? Más despacio, por favor. Plus lentement, s'il vous plaît. Nadie. Personne. ¿Aceptan tarjeta bancaria? Acceptez-vous la carte bancaire? De nada. De rien. ¿Cuál es el plato del día? Quel est le plat du jour? Es magnífico. C'est magnifique. ¿Puede repetir? Pouvez-vous répéter? ¿Cuál es el código de acceso al edificio? Quel est le code d'accès de l'immeuble? Peligroso. Dangereux. ¿Es esta la cola para entrar? Est-ce la file d'attente pour entrer? ¿Qué zona es mejor para salir de noche? Quel quartier est le mieux pour sortir le soir? Llamen a la policía. Appelez la police. El agua de la fuente es potable. L'eau de la fontaine est-elle potable? Ayuda. Au secours. ¿Dónde está la parada del bus turístico? Où se trouve l'arrêt du bus touristique? Me gustaría comprar una tarjeta S&M local. Je voudrais acheter une carte SIM locale. ¿Dónde está el barrio universitario? Où se trouve le quartier universitaire? ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a pie? Combien de temps faut-il pour y aller à pied? Pruebe los quesos locales en un mercado de barrio.
Goûtez les fromages locaux dans un marché de quartier. ¿Cómo se llega al cementerio de Perelachaise? Comment aller au cimetière de Père-Lachaise? ¿De qué siglo es este edificio? De quel siècle date ce bâtiment? Suficiente. Farce. ¿A qué hora cierran los jardines? À quelle heure fermons les jardins? Seguro. Sûr. ¿Es posible visitar las catacumbas hoy? Est-il possible de visiter les catacombes aujourd'hui? ¿Cuál es la contraseña? Quel est le mot de passe? ¿A qué hora abre? À quelle heure ça ouvre? ¡Feliz estancia! Bon séjour. Disculpe llamar atención. Excusez-moi. ¿Podría cargar mi teléfono un momento? Pourriez-vous charger mon téléphone un instant? ¿Tienen cargadores para coches eléctricos? Avez-vous des bornes de recharge pour voitures électriques? Quisiera comprar un abono de transporte para la semana. Je voudrais acheter un forfait Navigo pour la semaine. ¿Me puede traer agua del grifo? Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Está abierto. C'est ouvert. Me gusta. J'aime ça. Mucha gente. Beaucoup de monde. Perdón, permiso. Pardon. ¿Cuál es el mejor camino para evitar las multitudes? Quel est le meilleur chemin pour éviter la foule? ¿Dónde está el mostrador? Où est le comptoir? ¿A qué hora pasa el último autobús? À quelle heure passe le dernier bus? ¿Dónde puedo encontrar productos artesanales? Où puis-je trouver des produits artisanaux? ¿Me puede traer la carta de postres? Pouvez-vous m'apporter la carte des desserts? Ha sido un placer visitar su ciudad. C'était un plaisir de visiter votre ville. Me he equivocado de estación. Je me suis trompé de station. ¿Dónde está el museo? Où est le musée? ¿Cuánto tiempo dura el trayecto en barco? Combien de temps dure la traversée en bateau? ¿Dónde se puede ver el atardecer mejor? Où peut-on mieux voir le coucher du soleil? ¿Se puede entrar con perro a la terraza? Les chiens sont-ils admis en terrasse? ¿Cuál es la red de Wi-Fi oficial? Quel est le réseau Wi-Fi officiel? No hace falta dejar mucha propina, el servicio está incluido. Pas besoin de laisser un gros pourboire, le service est compris. No me queda batería. Je n'ai plus de batterie. Me gustaría visitar el barrio de Les Marais. J'aimerais visiter le quartier du Marais. ¿Por qué? Au loin. A la derecha. À droite. Buen viaje. Bon voyage. ¿Cuál es el número de emergencias? Quel est le numéro d'urgence? No entiendo muy bien, ¿puede escribirlo? Je ne comprends pas bien. Pouvez-vous l'écrire? Camine por la orilla del Sena al caer la noche. Promenez-vous sur les quais de la Seine à la tombée de la nuit. ¿Podría decirme dónde hay una oficina de correos? Pourriez-vous me dire où se trouve un bureau de poste? ¿Dónde está el mostrador de objetos perdidos? Où est le bureau des objets trouvés? Ha sido una experiencia maravillosa. C'était une expérience merveilleuse. ¿Hay descuentos? Y a-t-il des réductions? ¿Me puede dar un recibo detallado, por favor? Pouvez-vous me donner un ticket détaillé, s'il vous plaît? ¿Hay que pagar entrada para este bar? Faut-il payer une entrée pour ce bar? Encantado. Enchanté. ¿Tienen opciones de comida para llevar en este local? Avez-vous des options de vente à emporter ici? ¿Dónde está la consigna? Où est la consigne? Bello barra hermoso. Oh. Tengo sed. J'ai soif. Para mayores. Pour les seniors. A veces. Parfois. ¿Dónde puedo comprar entradas para el teatro? Puis-je acheter des billets pour le théâtre? ¿Y usted? Et vous? ¿Me puede recomendar un itinerario para evitar las colas? Pouvez-vous me conseiller un itinéraire pour éviter la foule? ¿Podría bajar un poco el volumen? Pourriez-vous baisser un peu le volume? ¿Dónde puedo comprar un paraguas resistente? Où puis-je acheter un parapluie solide? Es una pena. C'est dommage. ¿Dónde puedo encontrar una papelería? Où puis-je trouver une papeterie? Pequeño. Petit. ¿Dónde puedo comprar un adaptador de corriente? Où puis-je acheter un adaptateur de prise? ¿Dónde está el hospital más cercano? Où se trouve l'hôpital le plus proche? ¿Podría despertarme a las 7 de la mañana? Pourriez-vous me réveiller à 7 heures du matin? ¿Es seguro caminar por aquí de noche? Est-ce sûr de marcher ici la nuit? Vino blanco. Vin blanc. ¿Cuál es el mejor postre de la casa? Quel est le meilleur dessert de la maison? Llene el depósito. Faites le plein. ¿Dónde está la entrada? Où est l'entrée? Mañana. Demain. Después. Arrêt. Me gustaría probar el plato típico de la casa. J'aimerais goûter le plat signature de la maison. A la español.
Parlez-vous espagnol? ¿Me permite? Oui. Igualmente. Demain. Hoy, Aujourd'hui. ¿hay algún descuento para periodistas o estudiantes? Y a-t-il une réduction pour les journalistes ou les étudiants? ¿Dónde está la parada de taxis más cercana? Où est la station de taxi la plus proche? Es un monumento histórico. Est-ce un monument historique? ¿Hay alguna opción sin gluten en la carta? Y a-t-il une option sans gluten sur la carte? Me gustaría reservar una visita guiada en español. Je voudrais réserver une visite guidée en espagnol. Está cerrado. C'est fermé. ¿Me puede dar una servilleta extra? Pouvez-vous me donner une serviette supplémentaire? ¿Me puede traer otra servilleta? Pouvez-vous m'apporter une autre serviette? ¿A qué hora empieza el espectáculo de luces? À quelle heure commence le spectacle de lumière? ¿Hay alguna exposición temporal ahora? Y a-t-il une exposition temporaire en ce moment? Un plano de la ciudad. Un plan de la ville? Barato. Bon marché. El menú del día. Le menu du jour. ¿A qué hora es el último pase? À quelle heure est la dernière séance? ¿Se puede entrar a la iglesia durante la misa? Peut-on entrer dans l'église pendant la messe? ¿Está permitido hacer picnic en este parque? Est-il permis de pique-niquer dans ce parc? Difícil. Difficile. Hace calor. Il fait chaud. ¿A qué hora empieza el concierto? À quelle heure commence le concert? Dígame. Dis-moi. Un billete, por favor. Un billet, s'il vous plaît. Me gustaría comprar una tarjeta de memoria. Je voudrais acheter une carte mémoire. Suba a las escaleras de Montmartre para ver el atardecer. Montez les escaliers de Montmartre pour voir le coucher du soleil. Muchas gracias por toda su ayuda. Merci beaucoup pour toute votre aide. ¿Podría recomendarme una panadería artesanal? Pourriez-vous me recommander une boulangerie artisanale? Es por allá. C'est par là. ¿Me puede prestar un bolígrafo, por favor? Pouvez-vous me prêter un stylo, s'il vous plaît? La puerta de embarque. La porte d'embarquement. ¿Dónde hay un cajero? Où est un distributeur? ¿Dónde puedo degustar macarrones auténticos? Où puis-je déguster des macarons authentiques? Vacío. Oui. Esta tarde. Cet après-midi. ¿Dónde se compran los billetes para el crucero fluvial? Où achète-t-on les billets pour la croisière fluviale? ¿Es necesario dejar propina? Est-il nécessaire de laisser un pourboire? Frío. Froid. Claro que sí. Évidemment. ¿Cuál es el barrio más bohemio de París actualmente? Quel est le quartier le plus bohème de Paris actuellement? Disculpe, ¿este asiento está ocupado? Excusez-moi, est-ce que ce siège est occupé? Use las fuentes Guayace para rellenar su botella. Utilisez les fontaines Wallace pour remplir votre bouteille. Me gustaría probar el plato típico de la casa. J'aimerais goûter le plat signature de la maison. Tengo una cita. J'ai un rendez-vous. ¿Puede llamar a un servicio de grúa? Pouvez-vous appeler une dépanneuse? ¿Es esta la parada? Et c'est d'arrêt. ¿A qué hora empieza el espectáculo? À quelle heure commence le spectacle? ¿Dónde está la salida? Où est la sortie? El barrio latino es ideal para comer barato. Le quartier latin est idéal pour manger pas cher. Para niños. Pour les enfants. ¿Hay algún jardín escondido por aquí? Y a-t-il un jardin caché par ici? ¿Qué es esto? Qu'est-ce que c'est? Quería comprar un billete. Je voudrais acheter un billet. ¿Hay algún mirador gratuito cerca de aquí? Y a-t-il un point de vue gratuit près d'ici? Claro. Claire. ¿Me puede dar un plano de la red RR? Pouvez-vous me donner un plan du réseau RER? Es una emergencia. C'est une urgence. ¿A qué hora cierra? À quelle heure ça ferme? Es una zona muy animada. C'est un quartier très animé. ¿Qué significa eso? Que signifie cela? ¿Hay consigna para maletas grandes? Y a-t-il une consigne pour les grosses valises? Es la primera vez que vengo a París. C'est la première fois que je viens à Paris. ¿Me puede dar una pajita para la bebida? Pouvez-vous me donner une paille pour la boisson? Podemos sentarnos en esa mesa de la esquina. Pouvons-nous nous installer à cette table au coin? ¿A qué hora amanece? À quelle heure se lève le soleil? ¿Podría pedir un taxi para las 8? Pourriez-vous commander un taxi pour 8 heures? Sin flash. Sans flash. ¿Hay cargadores USB en el autobús? Y a-t-il des prises USB dans le bus? ¿Hay alguna farmacia de guardia? Y a-t-il une pharmacie de garde?
Agua del grifo, por favor. Une carafe d'eau, s'il vous plaît. ¿Me puede ayudar con estas bolsas? Pouvez-vous m'aider avec ces sacs? ¿Hay algún mercadillo hoy? Y a-t-il un marché aujourd'hui? Pida siempre una carafe de agua para que sea gratis. Demandez toujours une carafe d'eau pour qu'elle soit gratuite. ¿El servicio está incluido en el precio? Le service est-il compris dans le prix? Todo recto. Tout droit. ¿A qué hora termina el servicio de metro? À quelle heure se termine le service du métro? ¿Me puede recomendar un itinerario a pie? Pouvez-vous me conseiller un itinéraire à pied? ¿Dónde puedo ver el muro de los Te amo? Où puis-je voir le mur des Je t'aime? No olvide validar su billete de metro antes de entrar. N'oubliez pas de valider votre ticket de métro avant d'entrer. ¿Aceptan reservas para grupos grandes? Acceptez-vous les réservations pour les grands groupes? Hola informal. Salut! ¿Dónde están los baños? Où sont les toilettes? Quisiera comprar esto. Je voudrais acheter ceci. Busco un hotel. Je cherche un hôtel. ¿Cómo puedo cancelar mi reserva? Comment puis-je annuler ma réservation? ¿Aceptan American Express? Acceptez-vous l'American Express? ¿Puedo dejar mi maleta unas horas más? Puis-je laisser ma valise quelques heures de plus? ¿Me puede calentar el biberón, por favor? Pouvez-vous me chauffer le biberon, s'il vous plaît? Un café solo. Un café noir. ¿Qué platos son aptos para celíacos? Quels plats conviennent aux personnes cœliaques? ¿A qué hora empieza el espectáculo de luces? À quelle heure commence le spectacle de lumière? ¿Me puede recomendar un restaurante de cocina moderna? Pouvez-vous me conseiller un restaurant de cuisine moderne? Es la primera vez que vengo a París. C'est la première fois que je viens à Paris. ¿Cómo se llega al canal Saint-Martin? Comment aller au canal Saint-Martin? Soy vegetariano. Je suis végétarien. ¿Cuál es la calle más famosa para ir de compras? Quelle est la rue la plus célèbre pour faire du shopping? ¿Es necesario vestir de etiqueta? Faut-il une tenue correcte exigée? Me gustaría una habitación con vistas a la ciudad. Je voudrais une chambre avec vue sur la ville. No importa. Ce n'est pas grave. Estoy perdido. Je suis perdu. Por supuesto. Bien sûr. Qué bien. Je voudrais. ¿Me puede recomendar una librería antigua? Pouvez-vous me conseiller une librairie ancienne? ¿Dónde puedo comprar productos de belleza franceses? Où puis-je acheter des produits de beauté français? Quisiera comprar un abono de transporte para la semana. Je voudrais acheter un forfait Navigo pour la semaine. Disculpe, ¿este asiento está ocupado? Excusez-moi, est-ce que ce siège est occupé? Hace frío. Il fait froid. Lleve calzado cómodo para las calles de adoquines. Portez des chaussures confortables pour les rues pavées. Sí. E. ¿Cuál es el camino más pintoresco? Quel est le chemin le plus pittoresque? ¿Hay un lugar para cambiar al bebé? Y a-t-il un endroit pour changer le bébé? Mi nombre es... Mon nom est Alguien. quelqu'un. Feliz cumpleaños. Joyeux anniversaire. ¿Dónde puedo validar mi pase Navigo? Où puis-je valider mon passe Navigo? ¿Dónde puedo ver el Sena desde lo alto? Où puis-je voir la Seine d'en haut? ¿Me puede recomendar una tienda de vinos? Pouvez-vous me conseiller un caviste? Hay wifi gratuito aquí. Y a-t-il le Wi-Fi gratuit ici? La cuenta, por favor. L'addition, s'il vous plaît. Hasta pronto. À bientôt. Saliente. Je. Muéstreme. Montrez-moi. Quisiera un carnet de 10 viajes. Je voudrais un carnet de 10 tickets. ¿Hay algún descuento por venir tarde? Y a-t-il un tarif réduit pour les entrées tardives? ¿Hay algún tour nocturno por la ciudad? Y a-t-il une visite nocturne de la ville? ¿Cuál es la sopa del día? Quelle est la soupe du jour? Los museos suelen cerrar los lunes o los martes. Les musées ferment souvent le lundi ou le mardi. ¿Hay alguna huelga prevista para mañana? Y a-t-il une grève prévue pour demain? ¿Dónde está el metro? Où est le métro? Lleno. Peu. ¿Me puede dar un recibo, por favor? Pouvez-vous me donner un reçu, s'il vous plaît? Demasiado. Oh. ¿Dónde se saca el ticket del parking? Où retire-t-on le ticket de parking? Quisiera un mapa de las rutas ciclistas. Je voudrais une carte des pistes cyclables. ¿Podría usted? Pourriez-vous? ¿Dónde puedo ver arte callejero? Où puis-je voir du street art? ¿Dónde puedo alquilar una bicicleta eléctrica? Où puis-je louer un vélo électrique? ¿Dónde puedo alquilar un barco en el Sena?
Où puis-je louer un bateau sur la Seine? Poca gente. Peu de monde. ¿Tiene leche vegetal para el café? Avez-vous du lait végétal pour le café? ¿Me puede ayudar a usar esta máquina? Pouvez-vous m'aider à utiliser cette machine? Para estudiantes. Pour les étudiants. Limpio. Oh, ¿Podría despertarme a las 7 de la mañana? pourriez-vous me réveiller à 7 heures du matin? ¿Habla alguien español en la oficina? Est-ce que quelqu'un parle espagnol au bureau? ¿Cómo puedo llegar al Palacio de Versalles? Comment aller au château de Versailles? Buscamos una terraza con buenas vistas. Nous cherchons une terrasse avec une belle vue. ¿Este tren va directo al aeropuerto CDG? Est-ce que ce train est direct pour l'aéroport si léger? ¿Me puede poner las sobras para llevar? Pouvez-vous me mettre les restes à emporter? Mejor. Oui. Ha sido un placer conocerle. C'était un plaisir de vous rencontrer. Estoy cansado. Je suis fatigué. No hay de qué. Je vous en prie. Me duele aquí. J'ai mal ici. Es mejor reservar el Louvre con mucha antelación. Il vaut mieux réserver le Louvre bien à l'avance. Despacio. Doucement. Cuidado. Attention. ¿Cómo se llama esta plaza? Comment s'appelle cette place? ¿Me puede traer más servilletas, por favor? Pouvez-vous m'apporter plus de serviettes, s'il vous plaît? Es por aquí. C'est par ici. ¿Dónde está el Louvre? Mais le Louvre. Muchas gracias por su amabilidad. Merci beaucoup pour votre gentillesse. ¿Cómo? Comment? ¿Cuánto? Combien? No entiendo. Je ne comprends pas. ¿Puedo pagar con tarjeta? Puis-je payer par carte? ¿Cuál es el mejor camino para evitar las multitudes? Quel est le meilleur chemin pour éviter la foule? El agua está incluida en el precio. L'eau est-elle incluse dans le prix? ¿Dónde puedo cargar mi teléfono móvil? Où puis-je charger mon téléphone portable? ¡Está delicioso! C'est délicieux. Espero volver pronto a París. J'espère revenir bientôt à Paris. ¿A qué hora empieza la iluminación nocturna? À quelle heure commence l'illumination nocturne? ¿Dónde está la farmacia? Où est la pharmacie? Mi teléfono no funciona. Mon téléphone ne marche pas. Sigue abierta la taquilla. Le guichet est-il encore ouvert? Nuevo. Nous. ¿Dónde puedo encontrar un kiosco de prensa? Où puis-je trouver un kiosque à journaux? Té con leche. Un café au lait? ¿Dónde puedo encontrar un cajero que hable español? Ou trouver un distributeur avec option espagnole? Este autobús acepta el pago con tarjeta contactless. Ce bus accepte-t-il le paiement sans contact? ¿A qué nombre? À quel nom? Bien. D'un. Leo. Le. Adiós. Au revoir. Joven. ¿A qué hora cierra el jardín de las Tullerías? À quelle heure ferme le jardin des Tuileries? ¿Dónde puedo comprar entradas para la ópera? Où puis-je acheter des billets pour l'opéra? ¿Hay algún evento deportivo esta semana? Y a-t-il un événement sportif cette semaine? ¿Me puede traer más servilletas, por favor? Pouvez-vous m'apporter plus de serviettes, s'il vous plaît? Me gustaría un croissant recién hecho, por favor. Je voudrais un croissant tout chaud, s'il vous plaît. No sé. Je ne sais pas. ¿Cuál es la diferencia entre un café y un noisette? Quelle est la différence entre un café et un noisette? ¿Podría recomendarme una panadería artesanal? Pourriez-vous me recommander une boulangerie artisanale? ¿Me puede poner otra ronda, por favor? Pouvez-vous nous remettre une tournée, s'il vous plaît? Compre el pan por la mañana para que esté tierno. Achetez le pain le matin pour qu'il soit frais. Muchas gracias por su paciencia. Merci beaucoup pour votre patience. ¿A qué dirección? À quelle adresse? A la izquierda. À gauche. ¿Cuál es la mejor hora para visitar la Santa Capilla? Quel est le meilleur moment pour visiter la Sainte-Chapelle? ¿Hay algún mirador gratuito cerca de aquí? Y a-t-il un point de vue gratuit près d'ici? Una cerveza. Une bière. Ayer. Bière. Tengo un seguro médico internacional. J'ai une assurance médicale internationale. ¿Este producto contiene gluten? Est-ce que ce produit contient du gluten? Es un placer. C'est un plaisir. ¿Dónde está el punto de información turística? Où se trouve le point d'information touristique? Es demasiado caro. C'est trop cher. ¿Este barrio es seguro para caminar tarde? Ce quartier est-il sûr pour se promener tard? ¿Me puede indicar el camino hacia el Sena? Pouvez-vous m'indiquer le chemin vers la Seine? ¿Dónde puedo comprar chocolate típico parisino? Où puis-je acheter du chocolat typique parisien?
Podría pedir un taxi para las 8. Pourriez-vous commander un taxi pour 8 heures? He perdido mi pasaporte. J'ai perdu mon passeport. No entiendo muy bien, ¿puede escribirlo? Je ne comprends pas bien. Pouvez-vous l'écrire? Acepta en efectivo. Acceptez-vous les espèces? ¿Dónde están las consignas automáticas? Où sont les consignes automatiques? Está cerca. C'est super. Tenga cuidado con sus pertenencias en zonas turísticas. Faites attention à vos affaires dans les zones touristiques. ¿Es necesario dejar las llaves en la recepción? Faut-il laisser les clés à la réception? ¿Tienen opciones de comida para llevar? Avez-vous des options de plats à emporter? Me gustaría visitar el barrio de Les Marais. J'aimerais visiter le quartier du Marais. ¿Me puede dar un plano del metro? Pouvez-vous me donner un plan du métro? Espere un momento. Attendez un moment. Es perfecto. C'est parfait. ¿Dónde se puede escuchar jazz en directo? Où peut-on écouter du jazz en direct? ¿Podría traerme un poco más de mantequilla? Pourriez-vous m'apporter un peu plus de beurre? ¡Qué vista tan increíble! Quelle vue incroyable! ¿Tienen un menú en español o inglés? Avez-vous un menu en espagnol ou en anglais? Bien, gracias. Bien, merci. Me gustaría la carne muy hecha. Je voudrais la viande bien cuite. ¿Dónde puedo comprar flores? Où puis-je acheter des fleurs? ¿Dónde está el punto de información turística? Où se trouve le point d'information touristique? Pronto. Bientôt. ¿Hay un menú infantil disponible? Y a-t-il un menu enfant disponible? Antes. Avant. ¿Cómo se dice esto? Comment dit-on ceci? ¿Este museo tiene entrada gratuita el primer domingo de mes? Ce musée est-il gratuit le premier dimanche du mois? Me gustaría devolver este artículo. Je voudrais retourner cet article. ¿Qué distancia está la estación más cercana? À quelle distance se trouve la station la plus proche? Rápido. Vite. ¿A qué hora es el encendido de luces de la Torre Eiffel? À quelle heure est le scintillement de la tour Eiffel? Me he dejado el bolso en el restaurante. J'ai laissé mon sac au restaurant. Busco un regalo original hecho en Francia. Je cherche un cadeau original fabriqué en France. ¿Dónde se puede ver el atardecer mejor? Où peut-on mieux voir le coucher du soleil? Hablo un poco. Je parle un peu. Lo siento. Je suis désolé. ¿Cuál es el mejor mercado de flores de París? Quel est le meilleur marché aux fleurs de Paris? Este lugar tiene mucho encanto. Ce lieu a beaucoup de charme. ¿Qué me recomienda? Que me recommandez-vous? ¿Cuánto tiempo dura el trayecto en barco? Combien de temps dure la traversée en bateau? ¿Dónde puedo encontrar moda vintage de calidad? Où puis-je trouver de la mode vintage de qualité? ¿Qué hora es? Quelle heure est-il? ¿Me puede llamar a un taxi adaptado? Pouvez-vous m'appeler un taxi adapté? ¿Me puede dar cambio de 20 euros? Pouvez-vous me donner de la monnaie sur 20 euros? ¿A qué hora es el último pase para el museo? À quelle heure est la dernière entrée pour le musée? ¿Me puede poner un poco más de pan? Pouvez-vous me remettre un peu de pain? ¿Dónde puedo encontrar comida rápida de calidad? Où puis-je trouver de la restauration rapide de qualité? Algo. Quelque chose. ¿Dónde se recicla el vidrio? Où recycle-t-on le verre? ¿Hay algún mercado de agricultores hoy cerca? Y a-t-il un marché de producteurs locaux près d'ici? No me gusta. Je n'aime pas ça. ¿Hay alguna exposición de fotografía ahora? Y a-t-il une exposition de photographie en ce moment? ¿Me puede dar una bolsa de papel? Pouvez-vous me donner un sac en papier? ¿Tienen cócteles sin alcohol? Avez-vous des cocktails sans alcool? ¿Dónde se compran los candados de amor? Où s'achètent les cadenas d'amour? Tengo alergia a. Je suis allergique à. ¿Cuál es el horario de la oficina de turismo? Quels sont les horaires de l'office de tourisme? ¿Quién es el arquitecto de esta obra? Qui est l'architecte de cette œuvre? No como carne de cerdo. ¿Qué me recomienda? Je ne mange pas de porc, que me conseillez-vous? ¿Dónde puedo recargar mi tarjeta de transporte? Où puis-je recharger ma carte de transport? ¿Me puede llamar a una ambulancia? Pouvez-vous m'appeler une ambulance? Libre. Libre. Vino tinto. Vin rouge. ¿Está permitido? Perli. Nunca. Mer. ¿Cómo llego al barrio de la Defensa? Comment aller au quartier de la Défense? Estoy de acuerdo. Je suis d'accord. Es necesario reservar con antelación para este museo. Est-il nécessaire de réserver à l'avance pour ce musée?
¿Dónde puedo comprar vino para llevar? Où puis-je acheter du vin à emporter? Venga conmigo. Venez avec moi. ¿Puedo parar con el móvil? Puis-je payer avec mon téléphone? Quisiera un taxi. Je voudrais un taxi. Quisiera un café para llevar. Je voudrais un café à emporter. ¿Dónde puedo cargar mi batería externa? Où puis-je charger ma batterie externe? ¿Qué hora es el check-out mañana? À quelle heure est le check-out demain? ¿Cómo llego a la Torre Eiffel? Comment aller à la tour Eiffel? ¿Podría bajar un poco el volumen? Pourriez-vous baisser un peu le volume? ¿Me puede dar un vaso de agua, por favor? Puis-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Hola, día. Bonjour. ¿Me puede decir el precio total? Pouvez-vous me donner le prix total? Esta mañana. Ce matin. ¿Dónde puedo encontrar ropa de diseñadores locales? Où trouver des vêtements de créateurs locaux? ¿Dónde está la farmacia de guardia más cercana? Où est la pharmacie de garde la plus proche? ¿Podría decirme dónde hay una oficina de correos? Pourriez-vous me dire où se trouve un bureau de poste? ¿A qué hora abren los grandes almacenes? À quelle heure ouvrent les grands magasins? Me encanta el ambiente de este mercado. J'adore l'ambiance de ce marché. Busco una librería con libros en español. Je cherche une librairie avec des livres en espagnol. ¿Dónde puedo comprar una tarjeta S&M prepago? Où puis-je acheter une carte SIM prépayée? ¿Se puede subir a la cúpula? Peut-on monter à la coupole? Mira, Regarde, es seguro usar el cajero automático aquí. est sûr d'utiliser le distributeur automatique ici. ¿Hay algún parque con juegos para niños cerca? Y a-t-il un parc avec des jeux pour enfants à proximité? ¿Me puede avisar cuando lleguemos a mi parada? Pouvez-vous me prévenir quand on arrive à mon arrêt? ¿Dónde puedo alquilar un patinete? Où puis-je louer une trottinette? ¿Cómo se dice esto en francés? Comment dit-on ceci en français? Tengo una reserva. J'ai une réservation. ¿A qué hora es el último transbordo? À quelle heure est la dernière correspondance? Fácil. Facile. ¿Hay algún festival de música este mes? Y a-t-il un festival de musique ce mois-ci? ¿Podría hacerme una factura? Pourriez-vous me faire une facture? ¿Hay alguna restricción de vestimenta? Y a-t-il une restriction vestimentaire? Un coche de alquiler. Une voiture de location. Para aquí, por favor. Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. Esta noche. Ce soir, Me gustaría alquilar una silla de ruedas. je voudrais louer un fauteuil roulant. Viejo. Jules, ¿Dónde están las galerías de arte más interesantes? où sont les galeries d'art les plus intéressantes? Me gustaría una mesa en la terraza, si es posible. J'aimerais une table en terrasse, si c'est possible. ¿Me puede traer un cuchillo limpio? Pouvez-vous m'apporter un couteau propre? ¿Hay algún evento gratuito este fin de semana? Y a-t-il un événement gratuit ce week-end? Quisiera una copa de vino de la región. Je voudrais un verre de vin de la région. ¿Hay algún concierto gratuito en la iglesia? Y a-t-il un concert gratuit dans l'église? ¿A qué hora dejan de servir comida? À quelle heure arrêtez-vous de servir à manger? Me gustaría comprar una tarjeta S&M local. Je voudrais acheter une carte SIM locale. ¿Hay alguna fuente de agua potable en este parque? Y a-t-il une fontaine d'eau potable dans ce parc? ¿Hay algún mercado de pulgas este domingo? Y a-t-il un marché aux puces ce dimanche? ¿Se puede subir al Arco del Triunfo ahora? Peut-on monter sur l'Arc de Triomphe maintenant? Quisiera un café para llevar. Je voudrais un café à emporter. Está prohibido. C'est interdit. ¿Hay conexión Wi-Fi en el transporte público? Y a-t-il une connexion Wi-Fi dans les transports publics? Para 2 personas. Pour 2 personnes. Tengo hambre. J'ai faim. Diga bonjour al entrar en cualquier tienda. Dis bonjour en entrant dans n'importe quel magasin. Me gustaría una habitación con vistas a la ciudad. Je voudrais une chambre avec vue sur la ville. Es necesario reservar con antelación para este museo. Est-il nécessaire de réserver à l'avance pour ce musée? Me gustaría. J'aimerais. ¿Cuál es la especialidad de la región? Quelle est la spécialité de la région? Por favor. S'il vous plaît. ¿Tiene habitaciones libres? Avez-vous des chambres libres? Tal vez. Peut-être. Gracias. Merci. Busco un regalo original hecho en Francia. Je cherche un cadeau original fabriqué en France. Ocupado. Occupé. Temprano. Re. Buenas noches. Bonsoir. Me han robado la cartera.
On m'a volé mon portefeuille. La carta, por favor. La carte, s'il vous plaît.